Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, muchachos. ¿Me confirman si me están escuchando, por favor? Sí, sí, profesor, le escucho perfectamente. Listo, gracias. Hola, muchachos. Buenas tardes. Mi nombre es Alexander Hill. Vamos a dar como el inicio a este curso de física térmica, acá por UD arroba, curso virtual. Eh, no sé si me quieren escribir por acá, por el chat, como de dónde son ustedes, como para ir sabiendo, digamos, entre todos, que nos vayamos como conociendo de qué regiones son, si son de acá, algunos de Medellín. Por acá por el chat, como que nos pueden escribir como de dónde son cada uno, los que quieran. Mientras yo comparto acá la presentación. Y por acá nos han escrito de Bogotá, de la sede de Medellín, de Andes, Montelíbano, Córdoba, de Caucasia. Entonces tenemos estudiantes y ustedes tienen compañeros, digamos, de regiones muy variadas. Y voy a compartir la pantalla. Ya están viendo la pantalla, muchachos, ¿cierto? Sí, señor. Sí, No, profe. gracias. Un segundo, muchachos, yo les voy a conectar estos audífonos de la ceja. Eso. Ok, entonces, uno acá. Acá tenemos la primera, la presentación del curso Física Térmica. Este curso básicamente vamos a ver, digamos, todo lo que ustedes vieron ustedes ya vieron una introducción a este curso en Descubriendo la Física, una pequeña parte donde vieron como máquinas térmicas, máquinas de saber y leyes de la termodinámica, pero todo como muy, muy rápido. Entonces ya en este curso vamos a ver cosas un poquito más en detalle. Bueno, entonces el horario del curso, martes, jueves, 18 a 20. Este es mi nombre, John Alexander Gil Corrales. Asesorías, muchachos, importantes. Si alguien tiene alguna pregunta, duda sobre el curso, etcétera,
Esto me pueden simplemente escribir un correo y ya acordamos como digamos, un horario de asesoría, ya digamos cada uno como individual. Ok, vamos con la presentación del curso. Acá tenemos el clase a clase. Este documento se los voy a compartir cuando terminemos la clase. Entonces tenemos un curso física térmica. Tenemos acá, digamos, lo que corresponde a cada una de las sesiones. Si ven acá al lado izquierdo, entonces aquí, en este clase a clase, ustedes van a ver en detalle todo lo que van a ver, o lo que vamos a ver más bien en todo el semestre. En esta primera clase, entonces tenemos presentación, objeto de estudio, definición de termodinámica, etcétera. Y noten, muchachos, que acá también como que hay unos tiempos como para cada una de las unidades. Esto no es como una camisa de fuerza, ¿cierto? Entonces son como una estimación de tiempos que vamos a invertir en cada una como de los temas. Aquí, esta parte sí es importante, muchachos. Las sesiones que vamos a ver en cada clase están, digamos, agrupadas acorde a unos libros, digamos, guías que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, acá, A, sesiones 1.1, 1.3, etcétera. B, 19.1, 14.2. Entonces, la pregunta es, ¿qué es A y qué es B? Entonces, acá al final de todas las sesiones que vamos a ver, tenemos unas referencias. A, bibliografía. Entonces, allá que mencionaban A, corresponde a este texto, que es el texto fundamental del curso, que es el texto de termodinámica de Sengel. Ese va a ser, digamos, el texto fundamental que vamos a seguir. Algunos muchachos acá, parece que hay algunos que les está dando dificultad para entrar. Ok. Entonces, texto guía, termodinámica de Sengel. Acá creo que es este, es el libro de Sengel de termodinámica. No se los puedo compartir, muchachos, por políticas digamos, de derechos de autor, pero igual ustedes creo que no les va a dar mucha dificultad de conseguirlo en internet. Yo me lo descargué de internet. Está este segundo texto, que es el texto de Cierre Semansky de física universitaria. Este sí es bastante conocido. Ustedes además que lo estudiaron también en el curso de física mecánica. Y ya estos otros dos que ya son como unos textos complementarios, como unas aplicaciones como tal, introducción a la termodinámica moderna y este de ciencias atmosféricas. Entonces, estas son las referencias que vamos a usar durante todo el curso. Algo que ustedes como estudiantes se preguntan, ¿cierto? Uno se pregunta desde la primera clase antes cómo va a ser la evaluación, ¿cierto? ¿Ah? ¿Cómo se va a evaluar el curso? Entonces, el curso consta de 4 parciales. Acá tenemos un primer parcial, está estimado para esta fecha, 29 de agosto o el 4 de septiembre, ¿cierto? Pues depende, digamos, de si es martes o jueves, que son, digamos, la fecha en la que nosotros tenemos clase. 4 parciales de 20% y tenemos también 4 quizzes. 4 quizzes de 5% cada uno que van a corresponder entonces al 20% que queda faltando. Unos muchachos acá. Listo. 4 parciales de 20 y 4 parciales de 5%. Este curso, a pesar de ser virtual, tiene unos parciales que son presenciales, lo cual me parece, pues yo no estoy como muy de acuerdo con eso, pero son las políticas de la universidad. Vamos a ver. Ujú. Ok, entonces tenemos esto. Normalmente, muchachos, el primero y el tercer parcial son parciales que son virtuales y el segundo parcial y el último son presenciales que ustedes los hacen cada uno, digamos, en el campus que le corresponde. Primer parcial, segundo parcial está programado para, vamos a ver acá, 26/09, 26 de septiembre. Tercer parcial,
acá, 29 de octubre, y ya el parcial final, que sería por acá, el 26 de noviembre, ¿cierto? Entonces, ahorita les voy a compartir a estos muchachos que es de clase a clase, todo lo que vamos a ver durante el semestre. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda hasta el momento. Buenas tardes, profe. Disculpe, los parciales van a ser como dos presenciales y dos virtuales, pero ¿cuáles van a ser virtuales y cuáles presenciales? No escuché bien. Qué pena. Pues digamos eso, todavía no lo tenemos claro, pero hasta el semestre pasado era presencial el segundo y el cuarto. Ok, muchas gracias. Pero con gusto. Listo, muchachos, entonces vamos a empezar con lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver como una especie de, como de repaso de algunos conceptos que ustedes tuvieron que haber visto en el curso de Descubriendo la Física. ¿Alguien me quiere preguntar algo? Sí, qué pena. Son los cuatro parciales entonces del 25, ¿cierto? Son Cuatro las únicas parciales. notas. Ah, bueno, vamos otra vez allá. Cuatro parciales de 20% y hay cuatro quizzes también de 5%. Ah, ok, profe, listo. Gracias. Algo importante, muchachos, es que esos cuatro quizzes corresponden a una nota de seguimiento. Esa nota de seguimiento yo no se las voy montando a medida que los vayamos haciendo, sino ya al final del semestre, para que ustedes les dé tiempo, por ejemplo, si quieren cancelar el curso, para que puedan cancelar, digamos, con un porcentaje un poquito más mayor de evaluación. Profe, pero de igual forma usted nos compartiría las notas, ¿verdad? Pues me refiero a por correo Sí, o pues de otra forma. sí, sí, por supuesto. O sea, no van a estar, digamos, en mares oficiales, pero apenas hagamos los quizzes, en la clase siguiente vamos a hacer una retroalimentación y ustedes van a tener la nota de una. Ah, ok, profe. ¿Y los quizzes por formulario de Google o por UD arroba? Em, Todavía no estoy bien seguro, pero sí, tenemos esas dos opciones. De pronto lo hacemos por formulario de Google. Ah, Cuando ok, llegue el profe. momento, entonces ahí nos ponemos de acuerdo. Listo, muchachos, entonces ahora sí ya empezar como tal con los temas. Termodinámica. Entonces, como les digo, ustedes ya tuvieron que haber visto un poquitico de esto en Descubriendo la Física. Entonces vamos a ver aquí brevemente qué es termodinámica. Voy a poner acá el puntero. Se nos dice que es el estudio de las transformaciones de energía donde intervienen calor, trabajo mecánico y otros aspectos de energía, así como la relación entre estas, ¿cierto? Y las propiedades de la materia. No sé si recuerdan por allá en Descubriendo o hasta en el colegio, ¿cierto? En el colegio ve, por ejemplo, energía de un sistema, ve cómo, por ejemplo, cuando uno tiene dos cuerpos a diferente temperatura, van a llegar como una especie de equilibrio, ¿cierto? Una temperatura como intermedia. Entonces, en este curso vamos a entender, digamos, de por qué ocurren todas esas cosas. La termodinámica es parte fundamental e indispensable de la física y obviamente ustedes como ingenieros, la química, las ciencias biológicas y aparecen en muchos, digamos, aspectos. Prácticamente yo creo que en casi todos los aspectos de nuestra vida hay, digamos, procesos que podemos modelar por medio de la termodinámica. Acá tenemos, por ejemplo, motores de combustión. Nosotros estamos rodeados de vehículos por todos lados. Entonces, el funcionamiento de un motor se puede entender a través de los principios de termodinámica. Refrigeradores, ¿cierto? Algo tan sencillo como una nevera se explica a partir de las leyes de la termodinámica. Procesos bioquímicos, la estructura de las estrellas, etcétera. Una de las más importantes y fundamentales leyes de la naturaleza, ¿cierto? El principio de conservación de la energía. Ustedes tuvieron que haber visto eso en mecánica. A ver quién me recuerda qué es el principio de conservación de la energía. ¿Quién quiere participar? La Lo que energía no se crea ni se destruye, solo es, se transforma. es correcto, ¿cierto? Eso es como lo que uno siempre nos enseñan. Eso es verdad siempre y cuando estemos con un sistema aislado. Un sistema aislado que seguramente también lo vieron en mecánica. Ustedes vienen del curso de física mecánica. Entonces uno ahí hace muchas aproximaciones.
por ejemplo, que una roca va a caer, eso es una roca, va a caer acá en un acantilado. Entonces la roca en la parte antes de caer tiene una energía, la que llamábamos allá en mecánica energía potencial. En este caso están llamando energía potencial 10 unidades y esta S, energía cinética, 0. Entonces la energía total de este sistema es 10 unidades. Luego cuando la roca cae, entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? ¿Recuerdan qué pasa cuando la roca va cayendo? Si quieren me escriben por el chat o me lo comentan. Que ya tiene energía cinética porque está en movimiento. Eso, entonces ya comienza a adquirir una rapidez, entonces tiene energía cinética distinta de 0. ¿Y qué pasa con la potencial? Disminuye. Eso, entonces comienza a disminuir la potencial y aumenta la energía cinética, o sea que se va como transformando, como que una disminuye y la otra aumenta. Pero si sumamos las unidades nos va a dar lo mismo que teníamos inicialmente. Entonces, es lo que estamos viendo es que se está conservando la energía, principio de conservación de la energía. Eso a pesar de que lo estamos viendo acá desde un ámbito mecánico, también se cumple, por ejemplo, para nosotros como seres vivos. Lo que uno come, muchachos, toda esa comida es energía. Entonces son calorías. Las calorías son una forma de energía. Y uno puede también quemar esa energía. Por ejemplo, haciendo ejercicio, ¿cierto? Va a salir a trotar, no sé, voy a ir a un gimnasio. Entonces es una forma de gastar energía, quemar energía. Pero si uno come y uno no, digamos, no se mueve, ¿cierto? No trata de gastar esa energía, entonces lo que va a pasar es que esa energía se va a almacenar. Y entonces ese almacenamiento de energía nos va a generar un sobrepeso, ¿cierto? Nos vamos a comenzar como a ganar unos cuantos kilos de más ahí. Entonces, ese también es un proceso termodinámico en el que se está conservando la energía que entra o la energía que sale en forma de ejercicio y la energía que se almacena. De modo que todo siempre me tiene que dar el mismo valor constante. Sigamos avanzando, muchachos. Termodinámica, entonces digamos acá, primera ley de la termodinámica es la ley de conservación de la energía, la que ya acabamos de ver. La segunda ley de la termodinámica, esa es la que llamamos por allá como de entropía, ley como de la entropía o de degradación de la energía, no sé si les suena eso por allá de introducción a la física. Entonces nos dice, la energía tiene calidad, así como cantidad. Ahorita miramos qué es eso de calidad. Y que los procesos reales ocurren hacia donde disminuye la calidad de la energía. O sea que hay energía que es como más útil que otra, como que la energía siempre en un sistema, digamos, inicialmente en un sistema la energía puede ser útil, pero cuando el sistema está evolucionando hacia el equilibrio, entonces la energía útil se va como disminuyendo. Acá en el libro nos muestran este ejemplo de una taza de café caliente a 70 grados centígrados y el entorno está a 20 grados centígrados. ¿Qué pasa, muchachos, si yo dejo evolucionar este sistema? ¿Qué voy a encontrar? Se va a enfriar. Eso, exacto. Entonces el café que está a 70 grados centígrados ya no va a estar a 70, sino que va a disminuir. O sea que va a haber una transferencia de energía, y es lo que acá nos muestran como es con esta flecha, transferencia de energía hacia el entorno. Pero entonces la cuestión es que siempre va del caliente hacia el frío. Pero entonces uno no ve como lo contrario, como que de un momento a otro, espontáneamente, como que el café comienza a calentarse por sí solo. Eso no es lo que vemos, digamos, cotidianamente. De alguna forma, esta energía que se está transfiriendo en forma de calor al ambiente, esa energía la podríamos utilizar para algún fin. Pero ya cuando el sistema está en equilibrio, que ya digamos, se enfrió el café, ya esa energía, a pesar de seguir ahí en el mismo sistema, pero ya no me sirve para nada. Ya es energía que ya no es útil para realizar un trabajo. Entonces, eso es a lo que se refieren acá con calidad. Se pierde la calidad de energía a pesar de que la energía se conserva. Acá tenemos un ejemplo, muchachos, en el ámbito mecánico. Tenemos una superficie horizontal con fricción, vamos a suponer que hay fricción. Tenemos una caja de masa M aquí en el origen y digamos que yo le doy un golpecito inicial. Le doy un golpecito inicial a mi caja, o sea que le di una cierta
rapidez B. Esto, muchachos, que encerré acá en este óvalo amarillo, corresponde a mi sistema aislado. O sea, el sistema está aislado del universo. Ah, bueno, alguien me hizo una pregunta por acá. Cuando dice equilibrio, es que el vaso de café tiene la misma temperatura que el exterior. Es correcto la pregunta que me hace Brian. Cuando el sistema llega al equilibrio, entonces la temperatura del café es la misma que el ambiente. Ok, entonces, una caja, le damos un golpecito inicial, adquiere una cierta rapidez B. Digamos que, ¿qué le va a pasar, muchachos, a la caja si yo dejo transcurrir el tiempo? Pues si hay fricción, se frenaría. Se frena, ¿cierto? Entonces va a llegar un momento en el que, vamos a ver si acaso me deja dibujar, va a llegar un momento en el que la caja me la va a encontrar, por ejemplo, por aquí, y ya con velocidad igual a cero. Velocidad cero. Entonces, ¿qué pasó, muchachos, con la energía ahí? ¿Qué pasará ahí? ¿Será que no se conserva? ¿Qué creen, muchachos? Díganme por el chat. ¿Será que no se conserva la energía o sí se conserva? ¿A dónde se fue? Por acá nos dicen que disminuyó. Quiero ver sus opiniones, muchachos. No importa que sean erróneas o que sean correctas. Queremos es mirar opiniones y luego discutimos. Dicen que no se conserva por la fricción. Se transformó en calor por la fricción entre las dos superficies. Eso, Juan Pablo tiene la respuesta correcta. Como les dije al principio, este óvalo corresponde a que es un sistema aislado, o sea, aislado del entorno. Entonces, siempre, muchachos, recuerden, no se les vaya a olvidar esto, siempre en un sistema aislado, la energía se tiene que conservar. Entonces, a pesar de que este sistema aquí tiene fricción, la caja disminuyó en su velocidad, o sea que tenía inicialmente energía cinética, ya cuando paró, ya no tiene energía cinética. Pero entonces, ¿a dónde se fue esa energía? Se fue justamente en calentamiento de la superficie y calentamiento de la propia caja. O sea, por fricción se transformó en, en, digamos, en temperatura, digámoslo así. Se transformó en un aumento en la temperatura en los materiales. Pero ya esa energía ya no es fútil. Entonces, esa es una forma de degradación de la energía. Ya esa energía en forma de calor, ya, digamos, es como una especie de energía menos útil que la que teníamos inicialmente en forma de energía cinética. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta acá? Todo claro, profe. Listo, vamos a seguir avanzando, muchachos. Entonces aquí estamos en termodinámica. Aquí hay algunas de las aplicaciones de la termodinámica. Esto denle un repaso, muchachos, a el libro de Stengel, que se los voy a dejar en el clase a clase. Ahí están las referencias. Aplicaciones en refrigeración, embarcaciones. Aquí tenemos en aeronaves, ¿cierto? Propulsión aquí, por ejemplo, de un avión, plantas de energía eléctrica, el cuerpo humano, ¿cierto? El cuerpo humano puede ser tratado como un sistema termodinámico. En automóviles podemos aplicar las leyes de la termodinámica, en red de tuberías, etcétera, ¿cierto? Entonces hay muchas, prácticamente, yo creo que en todos lados podemos aplicar la termodinámica. Bueno, vamos a ver qué es un sistema termodinámico. Sistema termodinámico, muchachos, es muy parecido como a cuando uno escogía un sistema en mecánica. Ah, voy a escoger mi sistema. Este va a ser mi sistema que voy a escribir. Entonces aquí en termodinámica es lo mismo. Tenemos que escoger un sistema termodinámico. Siempre que hablemos de transferencia de energía hacia o desde algún sistema específico. Entonces, importante, muchachos, es que el sistema termodinámico es el que puede intercambiar energía con el entorno. O sea, puede entrar energía o salir energía del sistema. Y cuando digo entrar o salir, puede ser en forma de energía mecánica o en forma de calor, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un sistema termodinámico. Aquí tenemos unas de este maíz de crispetas. Aquí inicialmente está apagado, digamos, la estufa. Y aquí ya prendí la estufa, entonces esto de la izquierda se convirtió en lo que está acá a la derecha. Entonces mi sistema termodinámico es el maíz. El maíz es mi sistema termodinámico que puede intercambiar energía con el entorno.
Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos? Se transfirió energía cuando yo prendí la estufa, energía del entorno hacia mi sistema termodinámico en forma de calor. Y luego digamos, el maíz se infló, ¿cierto? Y ganó más volumen. Y tengo otra imagen. Cuando se hicieron, o ya están las palomitas, entonces esto ganó tanto volumen que inclusive es capaz de levantar la tapa aquí digamos, de la olla, ¿cierto? Del contenedor. Si esto aumenta en volumen, quiere decir que está realizando un trabajo sobre el entorno, porque de hecho está levantando la tapa. Si está levantando la tapa es porque está efectuando un trabajo. O sea que el sistema le entró energía en forma de calor y el sistema respondió haciendo un trabajo sobre el entorno. Entonces, ese es un ejemplo, muchachos, de un sistema termodinámico. Sistema que puede intercambiar energía o trabajo con el entorno, ¿cierto? Ajá, sigamos avanzando. Sistemas y volúmenes de control. Vamos con puras definiciones, muchachos. En esta clase vamos a ver muchas definiciones. Y ya en clases posteriores vamos a ver ejemplos de todas estas definiciones. La masa o región fuera se conoce como a los alrededores. Voy a poner acá esta imagen. Es nuestro sistema termodinámico. Como les dije en el ejemplo anterior, puede ser, por ejemplo, el maíz, nuestro sistema. Ese sistema entonces consta de varias cosas. Los alrededores del sistema y una frontera. La frontera es muy importante, muchachos, distinguir hasta dónde va nuestro sistema termodinámico. Esta frontera, muchachos, pues, es una superficie. Puede ser una superficie en general. ¿Qué tipo de sistemas, digamos, vamos a trabajar en termodinámica? Entonces, un primer sistema es el que vamos a llamar un sistema cerrado, o también, digamos, en muchos libros lo llaman sistema masa de control. Masa de control porque el sistema permanece con una masa fija, una masa invariante. Acá está la definición, muchachos, consta de una cantidad fija de masa y ninguna otra puede cruzar su frontera. Entonces, este es nuestro sistema termodinámico. Noten, muchachos, que eso está como aislado del entorno aquí y no puede intercambiar masa. El sistema no puede intercambiar masa, o sea que la masa va a permanecer siempre constante. Pero lo que sí puede intercambiar es energía. Y eso es importante, muchachos. No intercambia masa, pero sí intercambia energía. Una pregunta, muchachos, ¿será que este ejemplo que les puse anteriormente, las crispetas, será un sistema cerrado? El maíz Yo acá creo dentro que de la olla. Ajá. ¿Será Profe, yo cerrado? consideraría que no, No, ¿por qué? porque está la temperatura ambiente también. Está la temperatura ambiente, pero Sí, no, todavía no hablemos de temperatura, pero recuerden que la condición para que sea de aislado. cerrado, Ujú. cerrado, todavía no aislado, sino cerrado, es que no intercambie masa. Entonces, Mm, acá nuestro sistema es el maíz, solamente el maíz. El maíz no va a intercambiar masa con el entorno. Digamos, el maíz acá dentro de la olla, no, él no va a intercambiar masa con el entorno. Cuando yo prenda aquí mi estufa. Entonces, puede ser un buen ejemplo de un sistema cerrado. No intercambia masa, pero lo que sí intercambia es energía. Cuando prendemos acá la estufa, él va a comenzar a ganar ahí calor, ¿cierto? Ganar energía térmica, ¿cierto? Alguien escribió por acá que si tiene la tapa de cerrado, no necesariamente porque el entorno, digamos, del maíz es el aire, pero sí es una buena observación también. Porque el maíz, digamos, eventualmente puede explotar, digamos, de forma tan brusca que hasta podría salir de acá. Entonces, sí, digamos, estamos asumiendo que el maíz no va a comenzar a saltar acá de la olla, ¿cierto? Profe, Porque o sea que la olla que vendría siendo ahí en eso, en este ejemplo la olla sería como el entorno o la frontera. la frontera de nuestro sistema. Ok. Entonces, esas son definiciones, muchachos.
identificar el sistema termodinámico, si no intercambia masa, entonces es un sistema cerrado. Otro sistema es el sistema aislado. Este es un ejemplo de este sistema, lo tuvieron que haber visto mucho en mecánica, que uno considera, por ejemplo, fuerzas en un sistema aislado, entonces uno como que omite todas las fuerzas exteriores, como si el sistema por allá estuviera fuera del universo, no hay más fuerzas. Entonces, en este tipo de sistemas, acá no hay intercambio de masa, pero tampoco hay intercambio de energía. O sea, básicamente nada puede ni entrar ni salir de este sistema aislado. Es como por decir un caso trivial. Vamos con uno un poco más interesante. Bueno, este es un ejemplo de un sistema cerrado en el que puede cambiarle el volumen. O sea, un sistema cerrado no implica que el volumen va a permanecer constante. De hecho, el ejemplo más notable de eso es justamente este. Las palomitas de maíz inicialmente tenían un volumen pequeño, luego cuando el sistema evolucionó ya tienen un volumen muy grande. Entonces, para tener en cuenta, muchachos, el hecho de que un sistema sea cerrado no me va a implicar que el volumen va a permanecer fijo. Sistema abierto. Vamos con el último caso. Sistema abierto también se conoce como volumen de control. Poner acá estas definiciones. Entonces, un sistema abierto es una región elegida apropiadamente en el espacio. Ahorita vamos a entender esto. ¿Cómo así que un sistema es una región? Por lo general encierra un dispositivo que tiene que ver con el flujo másico. ¿Qué quiere decir esto de flujo másico, muchachos? Por ejemplo, una tubería. Cuando yo abro acá la tubería de la llave, entonces comienza a fluir agua. Comienza a fluir agua. Entonces, ese es un ejemplo de flujo másico por el cual está fluyendo masa. O, por ejemplo, un cohete. ¿Cierto? Un cohete expulsa, digamos, gases al exterior. Entonces, ahí podríamos seleccionar nuestro sistema termodinámico, ahorita lo vemos, pero entonces siempre que esté fluyendo masa, entonces ese va a ser un sistema abierto. Compresor, turbina, una tobera. Bueno, tobera es lo que les comentaba, por ejemplo, de un cohete. El cohete expulsa los gases por una tobera. El flujo por estos dispositivos se estudia mejor si se selecciona una región de control dentro del dispositivo, como el volumen de control. Se le llaman volumen de control, muchachos, porque normalmente el volumen va a permanecer constante. Normalmente, pero no es como una camisa de fuerza. O sea, pueden darse algunos casos en los cuales el sistema sea abierto y pueda haber una variación del volumen. Acá tenemos el ejemplo de la tobera. Entonces, la tobera tiene esta forma, es como una especie como de embudo. Entonces, por acá circula material, circula masa. Entonces, acá hay varios tipos de fronteras. Tenemos las fronteras que están en contacto como tal con la tobera, con el dispositivo, que son fronteras físicas, entonces esas se le conocen como frontera real. Y estas otras fronteras que son por donde entra y sale material, entonces esas se conocen como fronteras imaginarias. Son puras definiciones, muchachos. Entonces podemos tener frontera real en un sistema abierto o frontera imaginaria. Este es otro ejemplo de un sistema abierto o volumen de control en el cual aquí sí puede que varíe el volumen. Entonces, entra masa por digamos, por esta tubería, por esta región. Aquí tenemos una frontera fija, que sería como toda esta región acá, frontera fija. Bueno, por acá no. Frontera fija, o sea que no se mueve a medida que entra material. Entonces, aquí tenemos una especie como pistón o un émbolo que puede moverse. Entonces, a medida que entra masa, entonces puede que se mueva esta frontera. Entonces tenemos acá una frontera móvil, una frontera fija, y esta que tenemos aquí por donde está entrando el material, entonces esa sería un ejemplo de una frontera imaginaria, equivalente como a la de la izquierda. Tenemos sistema termodinámico y fronteras y alrededores. Eso es todo lo que me interesa, muchachos, y diferentes tipos de sistemas, cerrado, aislado y sistema abierto. ¿Estamos, muchachos, o hay alguna duda? ¿Lo quedamos bien? Entonces sigamos avanzando.
Ok, un sistema de control, volumen de control puede tener fronteras fijas, móviles, reales o imaginarias, cualquier tipo de fronteras. Un ejemplo de estos sistemas abiertos, un calentador de agua. Entonces noten muchachos que aquí el volumen permanece fijo. Entra agua por un tubo y sale agua por otro tubo. O sea que siempre está como cambiando digamos, el flujo de masa al interior de este sistema. Entonces, siempre muchachos, donde haya un cambio en la masa, entonces va a ser un sistema abierto, donde haya un flujo de masa. Otro ejemplo, un radiador del carro. Acá siempre hay un continuo flujo, ya sea de agua o refrigerante, ¿cierto? Entonces acá, flujo continuo lo podemos tratar como un sistema abierto. Y aparte también hay un intercambio. El radiador lo que quiere es intercambiar energía con el entorno. Está siempre ahí como tratando de refrigerar el vehículo. Y la turbina también, a través de esa turbina de un avión, circula aire a altas presiones, pero la cuestión es que circula masa. Siempre que haya un flujo de masa, entonces sistema abierto. Si quieres puse esta pregunta en el libro de Stengel. Hay un montón de preguntas, muchachos. El libro de Stengel es el que aparece primero en la bibliografía. Al final de la sección uno estamos en el capítulo uno. Hay un conjunto de preguntas. Es muy bueno, muchachos, que las respondan. De pronto de ahí les saco preguntas para los quizzes. Esta pregunta dice, ¿cómo responderla? Una lata de refresco a temperatura ambiente se mete al refrigerador para enfriarla. ¿Analizarían la lata de refresco como un sistema abierto o un sistema cerrado? Explique. Vamos a ver quién nos responde esta pregunta. Profe, como un sistema cerrado, porque a pesar de que intercambia la temperatura, pues no hay diferencia de masas. Ujú. Pues lo que contiene la lata sigue permaneciendo. Es un sistema cerrado, es correcto. Es un sistema cerrado justamente por lo que nos dice la compañera. No hay intercambio de masa, pero sí hay intercambio de energía. Cumple con esas condiciones. Es verdad. Sigamos acá. Voy a correr. Segundo acá, muchachos. Ahora estoy por acá. Propiedades de un sistema. Entonces vamos a ver, muchachos, que recuerden que para describir un sistema termodinámico es equivalente como a describir un sistema mecánico, en mecánica. Para yo describir un sistema en mecánica yo necesitaba varias variables, por ejemplo la velocidad o la posición. Esas eran como mis variables para describir un sistema mecánico. Entonces acá en termodinámica necesitamos también unas variables para describir el sistema como tal. Las más comunes son, por ejemplo, presión, temperatura y volumen. Esas son las más comunes para describir un sistema termodinámico. O la masa también del sistema. En termodinámica hay dos tipos de propiedades. Unas las que vamos a llamar propiedades intensivas y las otras las propiedades extensivas. Las propiedades intensivas, por definición, son aquellas que son independientes de la masa del sistema. Ahorita vamos a ver cómo hay independientes de la masa, como temperatura, presión y densidad. Un ejemplo de estos muchachos, vamos a ver. Digamos que yo aquí tengo un bloque de cualquier material, ¿no? Un bloque aquí de hierro. Lo tengo aquí expuesto al ambiente, entonces tiene una temperatura fija, T. El hecho de que yo le ponga un termómetro a esto, digamos en este punto, y me da T, si yo le pongo el termómetro en cualquier otro punto, también me debería dar T. O sea que el sistema está como en equilibrio, porque lo dejé ahí expuesto al ambiente un buen rato, entonces la temperatura es la misma. Entonces, si yo cojo una, no sé, una sierra y parto este bloque aquí en dos, y nuevamente lo dejé, digamos, al ambiente, entonces yo lo que voy a encontrar en cualquier punto de los bloques, así sean independientes, yo voy a encontrar la misma temperatura T. O lo mismo se va a cumplir con la presión o la densidad. La densidad la llamamos ρ. No me importa si yo cogí el bloque y lo partí en dos pedazos, en tres pedazos, y yo mido en cada uno de ellos de forma independiente y siempre voy a ver la misma cantidad. Temperatura, misma densidad, porque sigue siendo el mismo material. Entonces, esas propiedades que no cambian con la masa, entonces esas las llamamos propiedades intensivas. Ahorita vemos otro ejemplo de esto. Y las otras
Las que sí van a cambiar, digamos, si yo con mi sistema y lo parto en pedacitos, la vamos a llamar extensivas, que dependen de la extensión, dependen de la extensión del sistema. Por ejemplo, la masa total. Lo que estamos haciendo aquí del bloque, evidentemente si yo cojo este bloque y lo parto en dos, entonces ya la masa no va a ser la misma a la izquierda que a la derecha. Ya la izquierda va a tener una masa sobre 2 y a la derecha va a tener una masa sobre 2 si lo partí justamente por la mitad. Entonces la masa es un ejemplo de una propiedad extensiva. Y evidentemente el volumen también, ¿cierto? Tenía un volumen inicialmente V, partí esto en 2 y ya va a tener acá B sobre 2 y B sobre 2. O sea que eso va a depender como tal de la masa del sistema. Si parto esa masa en 2, entonces va a tener ahí la mitad, ¿cierto? Esa es la diferencia entre propiedades extensivas y propiedades intensivas. Criterio para diferenciar las propiedades intensivas y extensivas. Acá está lo que yo les mencionaba, muchachos. Digamos, tenemos un sistema termodinámico caracterizado por la masa, el volumen, temperatura, presión y densidad. Entonces, partimos nuestro sistema por la mitad, una partición, digamos, hipotética. Entonces, lo que tenía como masa, ahora ya va a ser masa sobre 2 a la izquierda y masa sobre 2 a la derecha. O sea que se me dividió. Y lo mismo ocurrió con el volumen. Pero, ¿qué pasó con la temperatura? La temperatura no cambió. Ni lo mismo con la presión. La presión tampoco cambió, ni la densidad. Estas tres de abajo que no cambian cuando partimos del sistema, las identificamos como propiedades intensivas. Y las que sí cambian van a ser propiedades extensivas. Esas propiedades extensivas son adictivas. O sea, para obtener yo, digamos, el sistema completo, entonces tengo que sumarlas de a poquito, ¿cierto? Tengo que sumarla una por una para obtener el valor completo. En cambio, las propiedades intensivas, esas no son adictivas, porque si este lado derecho tiene temperatura T y el lado izquierdo tiene temperatura T, la temperatura ya del cuerpo completo no va a ser 2T, sino que va a seguir siendo T. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿O hay alguna duda en esta definición? Claro, Ajá. profe. Ujú. Eso, y tienen dudas, muchachos, me pueden escribir o me pueden comentar, pueden abrir el micrófono cuando ustedes quieran. Acá tenemos otra definición, propiedades extensivas por unidad de masa. Ah, bueno, entonces hay una forma, muchachos, de escribir una propiedad extensiva, de convertirla en una propiedad intensiva. Eso normalmente se hace dividiendo la propiedad extensiva en la masa total. Entonces, aquí viene una definición. Esas propiedades, cuando ya las dividimos en la masa, se van a llamar propiedades específicas. Eso es una definición, propiedades específicas. Un ejemplo de esta es el volumen específico. Noten que el volumen, esta ya sería como una V más, digamos, minúscula, V mayúscula. El volumen específico es el volumen sobre la masa. Esta cantidad, muchachos, ya esto no va a cambiar cuando ustedes partan el sistema. O sea que aquí están haciendo una división entre dos cantidades que son extensivas y nos da como resultado una propiedad intensiva. Aquí energía total específica, entonces la energía del sistema sobre la masa. Entonces es básicamente una definición. Sigamos avanzando acá. Densidad y densidad relativa. Esta definición de densidad es la misma que nos enseñaron en el colegio. Densidad es la masa sobre el volumen. Y las unidades de esto están en kilogramos sobre metro cúbico. Eso en el sistema internacional. Acá les hago una pregunta, muchachos. Tenemos acá unos clavos de hierro. Y esta es una llave de hierro. ¿Qué tiene mayor densidad, muchachos? ¿Los clavos o la llave? Es la misma Es la densidad misma. La misma, ¿por qué? porque están compuestos por el hierro. Es correcto, muchachos. No se les vaya a olvidar eso. La densidad depende únicamente del material. Si tenemos el mismo material, tienen que tener la misma densidad, no importa la forma que sea, ¿cierto? Y eso está muy bien. Volumen específico, entonces acá tenemos la definición de volumen específico que habíamos visto en la diapositiva anterior, que es simplemente el volumen sobre la masa. Y noten, muchachos, que el volumen sobre la masa es como el inverso aquí de la densidad, o sea, uno sobre la densidad.
Si queremos calcular el volumen específico de un sistema, entonces, bueno, simplemente si conocemos la densidad, es el inverso de la densidad. La densidad en la mayoría de los gases es proporcional a la presión. Si recuerdan por allá, muchachos, del gas ideal que vieron por allá en mi introducción a la física, hay una ecuación del gas ideal, presión por volumen, depende es igual a N, K por T, algo así. Entonces, ahí teníamos un gas y ese gas se caracteriza porque puede cambiar, muchachos, la densidad con la presión. Entonces, en un gas puede cambiar la densidad con la presión. Entonces, proporcional a la presión, o sea, mayor presión, vamos a tener mayor densidad. Es como que el gas está compuesto por un montón de partículas. Ahí estoy como adelantándome un poquito. Un gas está compuesto por un montón de partículas. Si aumentamos la presión, entonces las partículas que están como alejadas comienzan como a acercarse. Se comienzan como a acercar cuando aumentamos la presión externa. Y se están acercando, entonces de alguna forma está aumentando la densidad. Y es inversamente proporcional a la temperatura. Bueno, ese también se los podría explicar, pero no, este mejor dejémoslo para algunas clases más adelante. Que la densidad va a disminuir con la temperatura. Es como que aumenta la densidad y esas partículas en vez de acercarse antes como que se alejan entre ellas. Pero eso lo vemos en más detalle en próximas clases. Eso en los gases, recuerden muchachos, en los gases. Pero ¿qué pasa en los líquidos y los sólidos? Son en esencia sustancias no compresibles. ¿Alguien sabe lo que es compresible o no compresible? Profe, que no se puede comprimir, como aplastar, intentar reducirlo. No exactamente. Prueba No sería exactamente. disminuir su volumen, ¿no? Eh, Tampoco. Entonces vamos a entender, pues digamos si uno entiende más o menos como compresión, como que yo no lo puedo aplastar, sí, como comprimir. Pero no, una sustancia no compresible es una sustancia que yo la puedo aplastar, sí, comprimir, y no va a cambiar la densidad. No cambia la densidad. O sea, yo la aplasto y no cambia la densidad. Algo así. Aumento aumento la presión y la densidad se mantiene. O sea que ocurre como lo que no le pasa que a los gases. Los gases aumento la presión y aumenta la densidad. Entonces acá en una sustancia no compresible quiere decir que yo aumento la presión y ella no le importa a la densidad, no le importa. Sigue siendo la misma siempre. Eso es lo que vamos a entender por no compresibles. Y la variación de su densidad con la presión es por lo regular insignificante. Esto es lo que va a ocurrir, muchachos, en la mayoría de los ejercicios que hagamos. Y lo que vamos a abordar en este curso, vamos a trabajar con sustancias no compresibles, ¿cierto? O sea que no va a cambiar esa densidad con la presión, excepto en los gases, ¿cierto? En los gases sí, ahí ya no se puede obviar esa característica, lo cual puede ignorarse en muchos análisis de ingeniería, ¿cierto? En la mayoría de los problemas, muchachos, que ustedes vayan a abordar o que ustedes van a abordar más adelante, pueden hacer esa aproximación. Esa es una aproximación. Sigamos avanzando. Algunas veces la densidad de una sustancia se da como relativa a la densidad de una sustancia bien conocida. Entonces no me interesa como tal la densidad de una sustancia, sino, por ejemplo, comparándola con otra, con una que uno conoce bien. Entonces cuando hacemos esa comparación, muchachos, esa densidad de comparación la vamos a llamar gravedad específica o también llamada densidad relativa, como relativa a otra sustancia. Entonces, por definición, muchachos, la densidad relativa va a ser igual a la densidad de la sustancia o del material o del gas, ¿cierto? Dividida la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es acá, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la densidad relativa es simplemente reemplazando este término porque este de abajo es una constante, vale 1000. Esa es una definición. Y la densidad relativa es una cantidad adimensional, muchachos. Noten que aquí, si arriba tengo densidad y abajo también, entonces se nos cancelan las unidades. Esa es una definición. Acá tenemos otra definición esta definición de peso específico. Esta letra griega gamma, peso específico va a ser por definición la densidad por la gravedad. Entonces,
Están en un problema, muchachos, y ustedes requieren calcular el peso específico. Ah, bueno, si conocemos la densidad, pues simplemente la multiplicamos por la gravedad, que recuerden que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Esto para qué nos sirve? Acá en esta tablita, muchachos, tenemos las densidades relativas de algunas sustancias. Entonces aquí es donde vemos como la importancia de antes, ¿para qué me sirve que eso sea relativo? Entonces noten, muchachos, que la primera es la del agua. La del agua nos da 1, porque si acá pongo la densidad del agua, entonces si la divido sobre la misma, entonces evidentemente nos va a dar 1. Pero ¿qué pasa con las demás? Entonces noten la sangre, es 1,05. O sea que tiene un poquitico más de densidad la sangre que el agua. El agua de mar, un poco más, 1,025 veces aquí la del agua, ¿cierto? La gasolina. La gasolina tiene menor densidad que Profe, el qué agua, pena. ¿sí? ¿Por qué esa diferencia del agua de mar con el agua? Bueno, esta agua es agua no salina, o sea, agua como, podríamos decir como casi como la que tomamos. En cambio, esta, el agua de mar, ya esta sí contiene un porcentaje relativamente alto de sal. Esa sal hace que aumente la densidad. Ah, listo, listo. Esta es la gasolina noten que es 0,7, no llega ni siquiera a 1. El hecho de que esto no llegue a 1 es la explicación de que si la gasolina se riega en el agua, entonces no se hunde, sino que queda como en la superficie. El hecho de que esto sea menor que 1. Alcohol etílico, por acá tenemos mercurio. Mercurio ya es un metal. Noten que es muy denso. El mercurio es un metal muy denso, 13,6. Al menos muy denso comparado con el agua, ¿cierto? La madera, eso también nos explica por qué la madera flota. 0,3, 0,9 es menor que 1. Entonces, recuerden, muchachos, que siempre están más arriba los materiales que tienen menor densidad. Más arriba me refiero, sí, o sea, se hunden los que son más densos. El oro, 19,2, los huesos, el hielo. Este es muy interesante, muchachos. El hielo, ¿por qué flota el hielo? Porque tiene menor densidad que el agua. ¿Estamos hasta acá, muchachos? ¿O hay alguna pregunta? No, profesor, estamos bien, profe. Eso, excelente, muchachos. Vamos avanzando. Vamos aquí. Hasta aquí vemos lo que es densidad y densidad relativa. Vamos ahora a ver lo que es un estado de equilibrio. ¿Cuál es el estado de un sistema y el estado de equilibrio de un sistema? Ya sabemos lo que es o cómo podemos determinar un estado de un sistema. Sabemos que lo podemos determinar con las variables de estado, ya sea presión, temperatura, etcétera, ¿cierto? Volumen, son las cantidades que me pueden dar el estado de un sistema como tal. Ahora vamos a ver cómo o qué sería más bien un estado de equilibrio en termodinámica. Esta frasecita es muy importante, muchachos. La termodinámica trata siempre con estados de equilibrio, o sea, donde las variables de estado no vayan a cambiar. O sea, variables de estado, que la presión no vaya a cambiar, que la temperatura no vaya a cambiar, sino que siempre estemos en un punto de equilibrio. Algo así como lo que ustedes vieron en mecánica. Un punto de equilibrio es un punto de potencial mínimo, mínimo potencial. Siempre puntos ahí de equilibrio. Acá tenemos dos ejemplos de estados de un sistema. Acá a la izquierda tenemos tres variables de estado. La masa, 2 kilogramos, temperatura, 20 grados centígrados y volumen, 1,5 metros cúbicos. Aquí tenemos otro estado termodinámico que se caracteriza por tener la misma masa, misma temperatura, pero un volumen un poquito mayor. Son dos estados distintos, o sea que si cambia por lo menos una de las variables de estado, muchachos, ya tenemos un estado diferente. Eso es como lo que quiero resaltar con esta figura. Si cambia por lo menos una, ya es un estado diferente. Ahora sí vamos a lo que en realidad es de más importancia, muchachos, en esta sección, es cuando un sistema está en equilibrio. Entonces tenemos varios tipos de equilibrio. Equilibrio térmico, equilibrio térmico. Entonces acá tenemos un sistema que no está en equilibrio. ¿Cómo sé que no está en equilibrio? Tenemos un sistema acá cerrado, no hay intercambio de masa. Es más, también lo podríamos considerar como
un sistema aislado también, si yo miro la temperatura en cada punto, diferente. Pero si dejo evolucionar mi sistema y luego lo vuelvo a medir, la temperatura veo que ya es la misma. Eso se llama equilibrio térmico, que la temperatura sea la misma en todos los puntos. Esa es una condición. La condición que debe cumplirse para que un sistema esté en equilibrio térmico es que la temperatura en cada punto sea la misma. Equilibrio mecánico, que no hayan cambios de presión en alguno de sus puntos. Entonces, muy parecido como el que vimos de térmico, solamente que es con la presión. Si yo mido la presión en cada punto, tiene que ser la misma. Esa es la condición de equilibrio mecánico. Acá nos dicen que puede cambiar de pronto la presión con la elevación. Nosotros sabemos, muchachos, que la presión cambia con la elevación. Ahorita al final de la clase vamos a ver eso. Entonces, puede cambiar la presión, pero digamos, en todo el sistema como tal completo tiene que mantenerse. Pero si yo llevo mi sistema a mayor altura, entonces puede que cambie la presión en todo el sistema, pero siempre que yo lo mida al interior tiene que ser la misma. Básicamente es eso. Igual al final lo vemos con más detalle. Equilibrio difusivo, cuando las concentraciones de cada tipo de partícula han dejado de cambiar. Eso es cuando hay una difusión, muchachos, que ustedes tienen diferentes tipos de partículas. Entonces el sistema, digamos, la naturaleza no le gustan los desequilibrios, siempre quiere como mezclar todo. Entonces quiere llegar siempre al punto de equilibrio. Entonces el equilibrio difusivo es cuando ya hay concentraciones iguales, digamos, no cambia la concentración de un determinado tipo de partícula. Cuando la masa de un alcance, cuando cada fase, un segundo muchachos, todo esto acá. La fase de equilibrio es cuando la masa de cada fase alcanza un nivel de equilibrio. Eso quiere decir, muchachos, cuando tenemos, por ejemplo, un sistema que puede estar en dos fases, por ejemplo, un hielo y se está derritiendo, entonces tiene parte que es sólida y parte líquida. Entonces, el equilibrio termodinámico en ese sistema de dos fases es cuando haya un equilibrio en cada una de las fases. Eso es una definición. Después vamos a ver ejemplos de este tipo. Equilibrio químico. Si la composición química no cambia con el tiempo, o sea que ya no hay reacciones químicas. Este es el equilibrio químico. Entonces, vemos, muchachos, que hay varios tipos de equilibrio. Y entonces el que nos interesa es el equilibrio termodinámico, ¿cierto? Un sistema no estará en equilibrio a menos que se satisfagan los criterios de equilibrio necesario. Entonces, ¿cuál es el equilibrio termodinámico? Esa es la pregunta. El equilibrio termodinámico es cuando se cumplen justamente todas, ¿cierto? Se tienen que cumplir todas esas condiciones de equilibrio que vimos. Térmico, mecánico, difusivo y químico. Cuando se cumplen todas estas cuatro, entonces ahí decimos, entonces el sistema estará en equilibrio termodinámico. Vamos a avanzar acá un poquito. Bueno, entonces recuerden, para describir un sistema termodinámico, entonces requiero conocer las variables termodinámicas, presión, temperatura, masa, etcétera. Pero la cuestión es que no siempre requerimos conocerlas todas. Si conocemos unas cuantas, no sé, suficiente para hallar las demás. De hecho, eso es lo que nos dice el postulado de estado. Esto está en el libro de Stengel, muchachos. Nos dice, el estado de un sistema compresible simple se especifica por completo mediante dos propiedades intensivas independientes. O sea que si conocemos dos propiedades intensivas independientes, ya podemos describir, podemos deducir más bien las demás variables, ya que ya conocemos como por completo el estado del sistema termodinámico. Acá tenemos un sistema termodinámico, acá tenemos la temperatura, este V, bueno, aquí quizás hay un error en el libro, este no es V mayúscula, sino V minúscula, que sería el volumen específico del sistema, que es así, es una propiedad intensiva, temperatura y volumen específico. Entonces, si conocemos esas dos, entonces ahí podemos conocer eh, ese es el estado completo del sistema, porque podríamos deducir cualquier otra variable termodinámica a partir de esas dos. Ok, vamos a avanzar un poquito más. Presión. La presión.
esta es la parte más importante, muchachos, de esta clase. Todo lo anterior eran, digamos, definiciones. Aquí ya vamos a entrar un poquito, ya en cosas un poquito más, digamos, de más atención. ¿Qué es la presión? Se define como la fuerza normal que ejerce un fluido por unidad de área. O básicamente presión, fuerza sobre área, ¿cierto? Fuerza por unidad de área. Consideremos, muchachos, que tenemos un fluido. Un fluido puede ser un gas, puede ser agua, puede ser el líquido que ustedes quieran, pero que está en reposo, o sea, está en equilibrio, o sea, no hay movimiento. Por ejemplo, un lago está quieto, o un tinto, tengo ahí mi tinto, ahí tengo mi fluido, está quieto, está en reposo. Voy a sacar, muchachos, una sección, una pequeña sección diferencial de área dentro de ese fluido. Aquí, una pequeña laminita, una laminita de área de A, infinitesimal, dentro de ese fluido. Esa, esa laminita debe estar en equilibrio. O sea, si yo sumo las fuerzas que actúan sobre esa laminita, me debe dar cero. ¿Quién me explica por qué? Profe, repite, porfa, lo último. Entonces tenemos un fluido cualquiera, pero que está quieto, está en reposo. Y dentro de ese fluido vamos a sacar una pequeña laminita de área diferencial de A. Esa laminita es como hipotética muchas veces, es como una laminita hecha del mismo fluido. Y esa laminita, sobre esa laminita actúan fuerzas. Van a actuar fuerzas, las fuerzas del fluido circundante. Pero las fuerzas sobre esa laminita son cero. ¿Por qué? Profe, porque están tirando una, pues, eh, están todas apuntando hacia el mismo centro, no están alando una para un lado y la otra para la otra. Pues Mm. el cuerpo permanece en reposo con la aplicación de esas fuerzas. Sí, es correcto. Por acá, Daniela, también nos dicen que se contrarrestan las fuerzas. Eso también es verdad. Y lo podemos ver también porque el sistema está en reposo, ¿cierto? Como el sistema está en reposo, quiere decir que la suma de fuerzas deben ser iguales a cero. Reposo quiere decir aceleración cero. O sea que el sistema está en lo que ustedes vean en mecánica, en equilibrio. El sistema está en equilibrio. Ok, digamos acá. Por definición, muchachos, bueno, aquí en el esquema, olvidé decirles, estas son las fuerzas, les llamamos aquí como DF, esta es como perpendicular. Este signo de acá quiere decir perpendicular. Siempre las fuerzas, muchachos, no se les vaya a olvidar, dentro de un fluido, las fuerzas actúan de forma perpendicular al área, perpendicular siempre al área de lo que esté, digamos, sumergido. Ese tipo de fuerzas se llaman como fuerzas hidroestáticas. Entonces, por definición, la presión va a ser la fuerza que actúa por unidad de área. Esa es la presión que ejerce el fluido sobre una de estas caras. Fuerza sobre área. Hasta ahí, digamos, no tenemos nada raro. ¿Y cuáles son las unidades? ¿Cuál es la unidad de presión? Bueno, muchachos, socorro está la. Entonces, la unidad de presión, Pascal. Pascal, que se define como Newton sobre metro cuadrado. Ustedes lo pueden ver de esta ecuación. Fuerza sobre área, Newton sobre metro cuadrado. Una muy, digamos, muy usual es el kilopascal. Kilopascal que es simplemente 1000 pascales, 10 a la 3 pascales. O el megapascal, cuando tenemos ya mucha presión, megapascal. Aquí está la nomenclatura, megapascal. 10 a la 6 pascales, o sea, 1.000.000 de pascales tenemos ahí de presión. Tenemos otra que es muy usada, que es el bar, 10 a la 5 pascales, son las unidades, digamos, de presión. Profe, y PSI. No, Bueno, no entra. ¿me repites, por favor? No te escuché bien. Eh, PSI. Esa, ahorita la vemos. Esa la dejé para más adelante. Listo. PSI también la vamos a usar. De hecho, esa unidad de presión de PSI la utiliza mucho el libro de Sengel. Es una unidad como inglesa. Si la presión es la misma, muchachos, en todos los puntos de una superficie plana infinita, perdón, plana finito,
La ecuación que sacamos acá, muchachos, es para un diferencial. Recuerden que eso es un pequeño diferencial de área. Ya si esto no es un diferencial, sino que es un área, digamos, más grande, entonces podemos definirnos la presión simplemente como la fuerza sobre el área. Esta ecuación es válida siempre y cuando la presión sea la misma para todos los puntos de esa superficie. Entonces, esa es la ecuación que nos enseñaron en el bachillerato, fuerza sobre área. La presión también se usa para sólidos. Recuerden, muchachos, que acá estamos haciendo como una definición para un fluido. Entonces pueden ser líquido o podría ser también un gas. Pero entonces, ¿qué pasa con un sólido? En los sólidos también, pero en los sólidos no se llama presión, sino que lo llaman esfuerzo normal. Es algo un poquito más complicado, pero con eso creo que no nos vamos a meter nosotros en este curso. Ahora sí viene la que, lo que nos comentaba el compañero, la de PSI. En el sistema inglés, la unidad de presión es la libra fuerza por pulgada cuadrada. Aquí tenemos libra fuerza. Libra fuerza es una unidad, muchachos, de fuerza del sistema inglés. Y sobre pulgadas, ya no utilizan metros, sino sobre pulgadas. Y esta justamente es la que llaman PSI. Y PSI la podemos, digamos, poner como una, ¿cómo se dice? Como una equivalencia a otra unidad de presión muy común, que es la atmósfera. La atmósfera, ahorita vemos a cuánto equivale una atmósfera. 14,696 PSI, unidades de presión. Entonces tenemos varias unidades de presión, Pascal, bar, PSI, atmósferas, etcétera. Vamos a ver unas definiciones de lo que son la presión, tengo acá, presión absoluta y presión manométrica. Vamos a ver este ejemplito muy sencillo. Tenemos acá dos personas. Acá el de la izquierda pesa 150 libras. El de la derecha pesa 300 libras, o sea, pesa básicamente el doble. Bueno, digamos que estos señores calzan lo mismo. Tienen exactamente la misma longitud acá del pie. Entonces, podemos calcular el área digamos, del zapato, ¿cierto? Que le ocupa aquí el zapato. 50 pulgadas cuadradas. Este ejemplo, muchachos, está con unas unidades que no son internacionales, porque es del libro de Sengel y él utiliza mucho las unidades inglesas. Ok, entonces, si conocemos el peso y conocemos el área, entonces podríamos calcular cuál es la presión que ejercen, digamos, estos dos señores sobre la superficie. La presión sería peso sobre el área. Si hacemos ese cálculo, nos da que el señor de la izquierda ejerce una presión de 3 PSI y el de la derecha de 6 PSI, a pesar de tener ambos la misma área. ¿Qué pasa si este señor se para en una sola pierna? Digamos, voy a levantar esta pierna aquí. ¿Qué pasará, muchachos, con la presión? Se duplica. Es correcto. La presión se duplica porque está disminuyendo a la mitad del área. Eso es correcto. Eso es correcto, disminuye la presión. Por ejemplo, las mujeres que andan en tacones, ¿cierto? Un tacón tiene un área, digamos, que queda en contacto con la superficie, un área muy pequeña. Ahí la presión es muy alta comparado, por ejemplo, si fuera en tenis, algo así. Entonces la presión es inversamente proporcional al área, ¿cierto? Eso es lo que quiero resaltar. Inversamente proporcional al área y proporcional al peso o a la fuerza. Si la presión dentro de un neumático es igual a la atmosférica, el neumático está así. O sea, tenemos un neumático, ustedes están muchachos con su carro y el carro está desinflado. Tiene la llanta aquí desinflada. Eso ocurre porque la presión al interior de aquí de la llanta del neumático es la misma que la presión de exterior. Para que la llanta esté inflada, entonces aquí dentro de la llanta se requiere que haya una presión superior a la presión exterior. Entonces, eso es lo que nos da pie muchachos a esta definición de presión
manométrica. La cantidad significativa en realidad es la diferencia de presión que hay en el interior de un cuerpo, ya sea una llanta, ¿cierto? Lo que sea, con el exterior. O sea, la cantidad que va a ser, digamos, de importancia va a ser la diferencia entre presión interior y presión exterior. La exterior normalmente es la presión atmosférica. Los aparatos, muchachos, voy a inflar una llanta. Yo le digo al señor allá de la llantería que échele 32 libras. 32 libras acá, por ejemplo. Eso de 32 libras, lo que en realidad es la presión manométrica, quiere decir, esa presión ya es superior en 32 libras a la presión exterior, o sea, la presión atmosférica. Eso es lo que nos dice acá en el ejemplo. Cuando decimos que la presión de un neumático es de 32 libras, voy a saltarme hasta acá, queremos decir que es mayor que la presión atmosférica en esa cantidad. O sea, 32 libras es superior ya a la presión atmosférica y acá de hecho está el valor de la presión atmosférica, 14,7 libras sobre pulgada cuadrada o 1,01 por 10 a la 5 pascales. Esa es la presión atmosférica, digamos que promedio que utilizamos, creo que vamos a utilizar a lo largo del curso. Entonces la presión total en el neumático entonces va a ser la suma de los 32 más los 14,7 libras de la presión atmosférica. Nos daría un valor aproximadamente de 47 libras sobre pulgada cuadrada. Ahorita vamos a ver esto más en detalle, muchachos, con un ejemplo. El exceso de presión más allá de la atmosférica suele llamarse presión manométrica y la presión total se llama la presión absoluta. Entonces la presión que hay al interior de la llanta sería como una especie de la presión absoluta. Pero ya la diferencia como tal, que es lo que me mide el instrumento, entonces esa es la presión manométrica, la que nos mide el instrumento. Acá está la definición, muchachos. Presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la atmosférica, esa diferencia. Pero resulta, muchachos, que esta cantidad en este ejemplo es positiva. ¿Será que esta presión manométrica podrá ser negativa? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Será que esto puede ser negativo? Profe, yo Profe, diría no. que sí, cuando la presión absoluta es menor que la atmosférica. Eso, No, y ¿tienes algún ejemplo donde se cumpla eso? Pero, profe, ahí ya estamos hablando de vacío, ¿no? Eso es correcto, eso es justamente lo que quería que me comentaras. Vacío. Entonces ya en sistemas Porque de vacío. Ujú. yo no he visto, pues yo los manómetros, depende de la unidad, pues los manómetros que midan PSI nunca mandan a medir negativo, ya eso es los manómetros que me miden vacío, que es, ¿cómo es? De mercurio, unidad por algo así. Eso ya depende como tal del instrumento, pero ahorita vamos a ver qué pasa con el vacío. Pero no, esa es una muy buena respuesta. Este término puede ser negativo ya cuando estamos en sistemas de vacío. Sistemas de vacío. Eso las llamamos presiones de vacío. Es justamente cuando esa presión manométrica es menor que cero. Entonces, para mirar la presión en sistemas de vacío, entonces es como al revés. Simplemente, bueno, voy a cambiar el orden a estos dos para obtener un valor aquí de vacío, porque el instrumento yo lo mido y él no me va a dar negativo. Él me va a dar un valor positivo, pero tienen que tener en cuenta que lo que pasó fue que se están intercambiando las presiones atmosféricas con la absoluta. Para que tengan en cuenta esto, muchachos, en los instrumentos. Acá hay un ejemplo. A ver si me da tiempo de hacerlo. Lo que sí. Presión absoluta en una cámara de vacío, un medidor de vacío conectado a una cámara marca 5,8 PSI en un lugar donde la presión atmosférica es de 14,5 PSI. Determine la presión absoluta en la cámara. Entonces nos están dando lo que marca el medidor y nos están dando también la atmosférica. Voy a volverme acá un poquito. Y, bueno, y aparte nos están diciendo que es un medidor de vacío, ¿cierto? O sea que ya sabemos que tenemos que usar esta relación de acá. Conocemos la de la atmósfera y conocemos la que nos está marcando el aparato. Entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar esta de acá. Entonces noten, muchachos, que simplemente, bueno, paso este al lado izquierdo, queda positivo,
y este lo paso al lado derecho y queda restando, que fue lo que pasó acá. Y de esa forma encontramos el valor de la presión absoluta. Ya esta es la absoluta, muchachos. Noten que ya esta no depende de la atmosférica. Esto es independiente de la atmosférica. Es la presión como real que hay ahí en ese, al interior. Algo importante. Observen que para determinar la presión absoluta se usa el valor local de la presión atmosférica. O sea, eh, debemos conocer, o para calcular esta presión manométrica, conocer la presión alrededor de, digamos, del elemento, ¿cierto? Lo que queremos medir, la presión atmosférica y local. Si no nos dan la local, entonces usamos, digamos, la atmosférica. Pero si nos dan la local, entonces tenemos que usar la que nos dan. Vamos con esta última partecita. La presión, profundidad y ley de Pascal. ¿Cómo cambia la presión, muchachos, con la profundidad? Y la ley de Pascal seguramente la vieron en, de pronto, en Descubriendo la Física. Tenemos, muchachos, un vaso, ¿cierto? Acá un elemento con un cierto fluido. Este fluido, muchachos, no necesariamente es líquido, podría ser también un gas. Vamos a sacar un elemento diferencial también de volumen. Entonces, noten, muchachos, que eso es como un paralelepípedo. Tiene área A arriba, tiene espesor, que lo llaman acá dy, y se encuentra, digamos, a una distancia desde el fondo, que lo llamamos y. Hasta ahí, digamos, no hay nada raro. Vamos a comenzar a hacer cálculos con esto. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese elemento? ¿Qué fuerzas actúan sobre ese elemento? Entonces ya sabemos, muchachos, que ese elemento está al interior de un fluido, siempre va a sentir fuerzas que son perpendiculares a las áreas, que fue lo que les dije hace un rato. Siempre va a sentir fuerzas perpendiculares a cada una de las áreas, que son las fuerzas debidas a al fluido circundante. Hay fuerzas de arriba hacia abajo, hay fuerza, bueno, esta flecha que está aquí, diferencial de W, corresponde al peso del elemento. Sabemos que las fuerzas que actúan aquí, una principal es el propio peso como tal del elemento. Hay fuerzas que actúan por los lados, pero esas fuerzas que actúan por los lados se cancelan esas fuerzas. O es más, todas las fuerzas que actúan sobre este elemento deben ser cero. Vamos a ver quién nos explica por qué deben ser cero nuevamente. Creo que la pregunta se la hice hace un rato cuando teníamos acá como una lámina. Aquí ya no tenemos una lámina, sino un volumen. ¿Por qué deben ser cero todas las fuerzas que actúan sobre este elemento? Está en reposo. Porque dice que está en reposo. El Eso elemento incluido en reposo. es correcto, eso es correcto. Está en reposo el fluido, por lo tanto, todas las fuerzas que miramos, que sumemos ahí, nos tienen que dar cero en todas las direcciones. Eso es correcto. Vamos a suponer algo, muchachos. En la parte inferior, y en la parte inferior de ese elemento, vamos a suponer que hay una presión P. Hay una presión P. Voy a hacer aquí. Presión es igual a la fuerza sobre el área. Presión es fuerza sobre área. Si yo me despejo de acá la fuerza, entonces va a obtener que la fuerza es la presión por el área. Entonces esa fuerza es la que actúa en la parte inferior, donde tenemos una presión P. ¿Qué va a pasar en la parte superior? Como queremos mirar cómo cambia la presión con la profundidad, entonces evidentemente la presión en la parte superior, pues yo no voy a asumir que también es P. Debo mirar qué es P, pero más un pequeño diferencial, más un diferencial de P. Entonces, en la parte superior la presión va a ser P más de P por el área. Hasta aquí estamos, muchachos. ¿O hay alguna duda con respecto a este desarrollo? Profe, porque en la parte superior se le agrega el diferencial de P. Porque queremos mirar cómo cambia la presión con la profundidad. Entonces no podemos asumir que la presión arriba sea igual a la presión abajo. Tiene que haber una diferencia. Ah, ok, profe. Profe, ¿Sí? ¿Sí? entonces estamos asumiendo que la presión de arriba siempre va a ser mayor. No necesariamente. Este de P puede ser negativo. Ah, puede ser negativo. Ujú.
O sea que va a variar sí o sí en comparación de la inferior. Correcto. Ah, listo, profe. Ya entendí. Ujú. Listo, sigamos avanzando, muchachos, acá. Bueno, ok. Segundo, yo desplazo esto acá. El elemento de fluido está en equilibrio, que fue lo que ustedes ya me comentaron. Así que la componente y de la fuerza total, incluyendo el peso y las otras fuerzas superior e inferior, deben ser cero. Sistema en equilibrio. Sistema en equilibrio, entonces ya sabemos que cumple la primera ley de Newton. Está acá. Sumatoria de fuerzas deben ser cero. Bueno, de hecho en todas las direcciones. Aquí estamos en particular en Y porque es como la que nos va a interesar medir cómo cambia la presión con la profundidad. Entonces vamos a comenzar a sumar fuerzas, muchachos, en Y. Tenemos hacia arriba el P por A. Está hacia arriba. Y tenemos hacia abajo el peso y esta otra de acá también apunta hacia abajo. Vamos a ver. P por A va hacia arriba, entonces positivo, por eso está positivo. Esta otra, que es la que está arriba, apunta hacia abajo, entonces por eso aquí está negativa. Y este, que es el peso, bueno, ahorita miramos, ¿cómo hay que el peso? ¿De dónde salió todo eso, cierto? Entonces vamos a ver de dónde salió eso. El peso. El peso, recuerden que es masa por la gravedad, ¿cierto? Eso lo vimos en mecánica. Pero estamos en un fluido y un fluido tiene su densidad, ¿cierto? Vamos a asumir que la densidad de todo este fluido es la misma. Entonces la densidad se define como la masa por unidad de volumen, también lo vimos hace un rato. Entonces, ¿qué pasa? Yo despejo de acá la masa. Masa es densidad por el volumen. Densidad por el volumen y reemplacémoslo aquí. Entonces nos queda que el peso, P, sería densidad por el volumen por la gravedad. Densidad por el volumen por la gravedad es justamente, eh, ese sería el peso, pero, bueno, ese sería el peso, pero recuerden muchachos que esto tiene un espesor. El volumen de este elemento sería el área, que es área A, por el espesor, bueno, por el ancho aquí, digamos, transversal que es de Y. Área por dy. Entonces ya reemplazando, digamos, este volumen en esta ecuación, llegamos directamente a esta. ¿Eso es claro, muchachos, o lo reemplazo? Por mi parte es claro. Vamos a ver por acá. Sí, Listo, por profe. eso es claro. Entonces ahí ya tenemos Claro. de dónde salió esto. Muy bien, muchachos. Tenemos esta primera ley de Newton. Vamos a seguir aquí avanzando entonces. Segundo. Simplificando acá un poquito esto, ya distribuyendo aquí con este, quizá van a cancelar algunas cosas, podemos llegar a esta ecuación. Esta ecuación nos dice cómo cambia la presión con la profundidad. Recuerden que Y es el eje vertical. ¿Cómo cambia la presión con la profundidad? Es igual a menos la densidad, a depender de la densidad del fluido, y esta G, que es una constante, que es la gravedad. Voy a volver acá. Entonces, a partir de aquí, tenemos que hacer como 12 suposiciones, ¿cierto? Hay dos cuestiones. ¿Qué pasa si la densidad cambia con la elevación? O sea, si, por ejemplo, si esta densidad cambia con la profundidad, ¿cierto? ¿Será que la densidad de fluido no es la misma? ¿Será que cambia? Si esa densidad cambia, entonces de aquí podemos hacer lo siguiente. Podemos usar, si queremos calcular la presión, usar esta ecuación. Voy a mirar, voy a escribir acá donde salió eso, ¿cierto? Acá esta es una ecuación diferencial. Pasemos este diferencial de Y al lado derecho. Entonces nos queda diferencial de P, de presión, es igual a menos la densidad por la gravedad y por el diferencial de Y. O sea, pasé esta de Y a multiplicar al lado derecho. Y luego integramos. Integramos y obtenemos esto al lado derecho. Y al lado izquierdo simplemente
las diferencias de presión en dos puntos, donde uno y dos son dos puntos arbitrarios, muchachos, para diferentes alturas. Entonces, esta sería la diferencia de presión entre dos puntos arbitrarios y la podemos calcular a través de esta integral. Recuerden, esta fórmula para cuando tenemos una densidad que varía con la profundidad, o sea, con Y. Entonces, ahí podemos usar esta ecuación. Volvamos acá. Pero, ¿qué pasa en el caso más sencillo? Cuando son constantes, la densidad y la gravedad, porque evidentemente la gravedad pues es constante. Entonces, en ese caso, ya simplemente nos va a quedar, podemos sacar estos dos términos aquí de esta integral y nos va a quedar el diferencial de y entre uno y 2 que nos va a dar simplemente esta resta que tenemos acá. Posición en y2 menos la posición en y1. Para todos es claro esto, muchachos, ¿cierto? Espero que sí. O si hay dudas, me comentan, ¿cierto? Es una integral muy sencilla. Entonces tenemos esta expresión. Ya vamos a ver qué es esto. P2 es la presión en un punto 2. P1 es la presión en un punto 1, acá al interior de este fluido. Densidad, gravedad, Y2 y Y1 son los puntos al interior del fluido. Ok, vamos a partir de esta expresión a obtener una que va a ser de mucha utilidad para nosotros. Ahí vamos a resolver muchos problemas con esa otra expresión que vamos a simplificar a partir de esta. Tenemos el fluido al interior del recipiente. Vamos a considerar, muchachos, que el punto 1 es este punto de abajo y está, digamos, a una altura Y1 con respecto al fondo del recipiente. El punto 2, vamos a considerar que ese punto está justo en la superficie. Ahí ya en la superficie del fluido donde ya sigue la atmósfera. Ese punto 1, vamos a asumir que la presión ahí es P. Vamos a llamarla P. Y la presión en el punto 2, vamos a llamarla P sub 0. Noten, muchachos, que este punto 2, como ya está en contacto con la superficie, la presión en este punto es la presión de la atmósfera, la presión atmosférica aquí, que la vamos a llamar P sub 0. Ok, entonces P1 es P, P2 es P sub 0. ¿Y qué pasará con esta resta? Y2 menos Y1. Entonces miremos, muchachos, Y2 es esta altura menos Y1, entonces la vamos a llamar simplemente H. A esa resta la vamos a llamar H. Y noten, muchachos, que esa H es la profundidad hasta donde está el punto 1. Es la distancia que hay desde la superficie del fluido hasta donde está el punto 1, que es lo que llamaríamos como la profundidad. Ahí. Al yo reemplazar esas dos variables, digamos P1 por P, P2 por P sub 0, aquí, esta resta por H, podemos simplificar y obtener esta expresión a partir de acá. Obtener esta expresión que nos da la presión en el punto 1 es igual a la presión P sub 0, que es la de la superficie, más la densidad, la gravedad, y H, que es la profundidad. La profundidad. Esta expresión es muy importante, muchachos. Acá hay un montón de física detrás de esta ecuación. Justamente detrás de esta expresión está la ley de Pascal. ¿Qué nos dice la ley de Pascal? Ahorita vamos a deducirla de acá mismo. Entonces nos dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Entonces uno lee eso, ¿cómo decir? ¿De dónde? ¿Cierto? Eso que está escrito acá es esto mismo que está escrito acá, pero en ecuación. Entonces, ¿por qué? Entonces noten, muchachos, que la presión en cualquier punto al interior de este fluido va a depender directamente de la presión de la superficie, P sub 0. Si yo tengo este fluido acá arriba, muchachos, con la atmósfera, y yo le pongo un tapón a esto, imaginen que yo le pongo un tapón acá, comienzo a presionar ese tapón. Qué va a pasar, muchachos, con la presión P sub 0? ¿Se va a quedar igual? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? Profe, yo consideraría que no varía.
que no varía. Porque al tapón no se le está haciendo ninguna fuerza. No, no, sí, o sea, le pongo un tapón y comienzo a presionarlo, presionar como una jeringa, presionar aquí hacia abajo. Entonces aumentaría. No, profe. Correcto, comienza a aumentar un poco acá la presión, o sea, el P0 aumenta. ¿Y qué pasaría con la presión en un punto arbitrario acá adentro? ¿También va a sentir esa presión o será que no siente nada? Claro, también reaccionaría a esa presión. Eso es justamente lo que nos dice la ley de Pascal y lo podemos deducir de acá. Si aumentamos P0, quiere decir que cualquier punto al interior del fluido también va a sentir ese aumento. Lo siente a través de este P0. Esa es la ley de Pascal, muchachos. Un aumento en la presión aplicar el fluido, ¿cierto? Aplicar el fluido, bueno, eso es importante, encerrado, tiene que estar encerrado, ¿cierto? Se va a transmitir a todos los puntos al interior del fluido y evidentemente también a las paredes, o sea, al aumentar la presión acá arriba, también me aumenta la presión sobre el recipiente. Eso es importante, muchachos. Vamos a ver esto para qué sirve. Ah, bueno, antes aquí, ¿hay alguna pregunta o alguna duda, muchachos, de esta diapositiva? Profe, P sub cero sería la misma presión atmosférica. Correcto, esa presión atmosférica, siempre y cuando esto esté abierto, ¿cierto? Ok, Profe, gracias. Ajá. pero, pero ahí no actúa el peso de ese fluido. ¿El peso de qué, perdón? Estamos hablando de- del punto eh, P1, estamos hablando de P1. Ajá. En esa, ahí no actúa también el peso del fluido. El propio peso del fluido está inmerso dentro de esta ecuación. O sea, esta ecuación ya tiene inmerso ese peso del fluido al hacer la integral entre los dos puntos. Ah, ya, Es como si estuviera sumando todos esos pedacitos, digamos, de infinitesimales. Lo está ujú, sumando con la integral. listo. No sé si es claro. Sí, sí. Listo. Pero esa es una muy buena pregunta. Ok. Acá tenemos, muchachos, un dispositivo, bueno, un dispositivo no, como una probeta, no sé, aquí diferentes tubos hay de diferentes formas y tienen un fluido. Noten, muchachos, que el fluido llega siempre a la misma altura, mismo nivel. Esto creo que lo vieron en Descubriendo la Física como vasos comunicantes, algo así, principio de vasos comunicantes. Llegan a misma altura porque están abiertos a la atmósfera. Todos están aquí abiertos a la atmósfera. Entonces, la presión, lo interesante, muchachos, es que, bueno, yo quiero calcular la presión aquí en el fondo, digamos, en el fondo aquí donde se unen todos estos tubos. La presión en el fondo va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? ¿Quién nos explica por qué? Por lo mismo, que están abiertos a la atmósfera. Es correcto, por estar abierta la atmósfera quiere decir que la presión de superficie es la misma para todos. Y por lo tanto la presión va a depender solamente de la profundidad. Si todos los puntos están a la misma profundidad, quiere decir que van a tener la misma presión. Es correcto. Profe, es decir, que siempre que estén en reposo va a tener la misma presión en todos los puntos. Siempre que sean a la misma profundidad, misma distancia, digamos, horizontal, ¿cierto? Siempre que los midan a la misma punta horizontal, va a ser la misma presión. Si yo hago una línea por acá más arriba, todos esos puntos van a estar a la misma presión. Ok, ahora sí. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve? ¿Cierto? Hay una aplicación muy directa a eso, muy buena. El elevador hidráulico, ¿cierto? Elevar un carro con una pequeña fuerza. Miremos, muchachos, tenemos un recipiente así en forma como de U. Ese es el recipiente. Acá hay un fluido, algún aceite, ¿cierto? La cuestión es que es un fluido, aquí el mismo fluido en todo el recipiente. Acá al lado izquierdo tenemos, ese es un émbolo aquí que puede bajar, podemos presionarlo acá. Y acá a la derecha tenemos otro.
el del lado izquierdo tiene un área más pequeña, la vamos a llamar A1. Y el del lado derecho tiene un área más grande, A2. Se aplica una fuerza pequeña, aquí mismo lo decimos pequeño, empujando este émbolo hacia abajo. Aquí en el lado izquierdo, una pequeña fuerza F1. La presión en digamos, en esta superficie, justamente donde ya está en contacto acá el émbolo con el fluido, va a ser exactamente la misma que la presión en este otro extremo. ¿Por qué? Porque primero están a la misma altura y segundo es el mismo fluido. O sea que está cumpliendo todas las condiciones de la ley de Pascal. Mismo fluido, tan cerrado, misma altura, por lo tanto, la misma presión. Así que es la misma presión. La presión tiene el mismo valor, etcétera. Eso ya se los comenté. Entonces, la presión en el lado izquierdo, entonces va a ser fuerza 1 sobre área 1. Esa es la definición de presión. Recuerden, estamos acá al lado izquierdo. Presión, fuerza sobre área. Y como les comento, es la misma exactamente que la presión al otro extremo, que sería fuerza 2 sobre área 2. Esta otra. Entonces, se cumple esta igualdad por la ley de Pascal, justamente. Entonces, acá podemos despejarnos F2, que es la fuerza aquí que va a ejercer el fluido sobre el vehículo. Tenemos esto. Entonces, miremos, muchachos, cuál es la física de esta ecuación. F1, recuerden que es una fuerza pequeña. F1 es una fuerza pequeña. Esa fuerza va a depender o va a ser, mejor dicho, qué pasa con F2 en función de F1. Si las áreas son iguales, entonces F2 va a ser igual a F1. O sea, las fuerzas iguales, si las dos áreas fueran iguales. Pero como el área 2 es más grande que F1, quiere decir que la fuerza 2 va a ser más grande que la fuerza F1. O sea, una pequeña fuerza acá al lado izquierdo me va a generar una fuerza muy grande al lado derecho siempre y cuando la diferencia entre las áreas sea también grande. Entonces, esa es una aplicación directa, muchachos, de la ley de Pascal, elevador hidráulico. Así funcionan estos aparatos, ¿cierto? Eso es claro, muchachos. ¿O hay alguna duda con respecto a esto? Claro, profe. Ujú. Entonces, sí, muchachos, como tan simple la matemática que se obtiene a partir de una ley tan sencilla también, ¿cierto? O sea, y la aplicación práctica tan interesante y tan directa. Aquí tenemos un ejemplo, pero este ejemplo, muchachos, se los dejo para que lo revisen en las diapositivas cuando se las comparta, porque no nos da tiempo de revisarlo. El ejemplo 14,3 del libro este del Sears. Lo último que vamos a ver hoy, muchachos, es otra aplicación de esta ecuación, que es en los medidores de presión. Tenemos un medidor de presión, manómetro, se conoce como manómetro de tubo abierto. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Acá, noten que al lado izquierdo tenemos como una bomba. Al interior de esta bomba podemos meter algún gas, ¿cierto? Cualquier elemento aquí. Y queremos medir cuál es la presión de ese gas. Entonces, miremos cómo se hace eso. El tubo tiene forma de U. En esta parte está abierto a la atmósfera, o sea que la presión en este punto es la presión de la atmósfera, presión atmosférica. El fluido tiene una altura Y2. Vamos a ver cómo harían esto, muchachos, en el laboratorio. Tiene una altura Y2. En este punto de abajo, entonces, ¿cómo es la presión? Entonces utilizamos nuestra ecuación de Pascal, ¿cierto? O presión de hidroestática también se le conoce. La presión acá va a ser igual a la presión de superficie, que es la atmosférica, más la densidad por la gravedad por la profundidad, que sería Y2, esta distancia. Estamos aplicando esta ecuación. Ahora vamos al otro extremo. Aquí vemos que el fluido alcanza una altura Y1. Entonces, ¿cuál es la presión en este punto? Va a ser la presión de superficie, pero la de superficie aquí está al interior de esta bomba. O sea que aquí va a ser la presión P. Va a ser P más la gravedad, densidad por la gravedad por la altura, Y1. Entonces, estas dos presiones en los dos extremos tienen que ser nuevamente iguales. ¿Por qué? Porque es el mismo fluido y se encuentran a la misma, digamos, altura
horizontal, ¿cierto? Entonces, presiones tienen que ser iguales nuevamente. Aquí las estamos igualando. Y aquí lo que estamos es como reorganizando. Entonces, este pasa al lado izquierdo, este pasa al lado derecho. Aquí sacamos un factor común, rho g. Y noten, muchachos, que y2 menos y1 es la diferencia de alturas. Esa diferencia de alturas la vamos a redefinir como h. O sea que la presión al interior del cilindro la podemos calcular. Bueno, de hecho esta es la presión manométrica, por eso se llama manómetro, porque ya es la diferencia directamente de la presión con la atmosférica, la presión manométrica. La podemos medir si conocemos la densidad del fluido y si podemos medir también, si ustedes están en el laboratorio, conocen cuál es el tipo de fluido. Y ustedes pueden medir directamente cuál es la altura o la diferencia de altura aquí desde de ambos fluidos. Ustedes ya directamente pueden saber cuál es la presión del, del gas, ¿cierto? O al interior de la bomba, ¿cierto? Entonces, esta es una aplicación de esta ecuación de hidroestática, ¿cierto? Medidor de presión, Profe, manómetro. Ajá. profe, qué pena, se me cayó el internet. Cuando entré ya habían igualado las ecuaciones de las presiones más el peso. ¿Por Esta es una- qué se tomó esta decisión? Ok. Se igualan las presiones porque estamos en el mismo fluido y porque estamos a la misma altura, misma altura. Esas son las condiciones para poder igualar las presiones. Sí, profe, pero la altura, mira que Y1 es diferente a Y2. Ujú. Hay una diferencia considerable entre la altura. Ok, sí, lo estás tomando con este, ¿cierto? Pero Sí, estamos en el mismo fluido, misma, digamos, altura, pero me refiero a altura con respecto al fondo, mismo nivel horizontal, mismo ah, nivel ya te horizontal. entiendo. Sí, Ujú. sobre el mismo eje X. Eso, sí, podríamos decirlo así, son el mismo eje X, mismo nivel horizontal, y siempre que sea el mismo fluido. Eso es muy importante, muchachos, que sea el mismo fluido, al mismo nivel, ustedes pueden igualar las presiones en el mismo punto horizontal. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Ujú. Listo, con gusto. Entonces de ahí obtenemos ya la igualación de las ecuaciones. Aquí hacemos un pequeño reordenamiento, pasando al lado izquierdo, acá al lado derecho, acá unos factores comunes, y obtenemos, acá tenemos la diferencia de presión al interior de la bomba menos la presión atmosférica, o sea que esta es la presión manométrica, ¿cierto? Presión manométrica, y aquí tenemos densidad del fluido y la altura. Eso ustedes lo pueden medir, muchachos, en el laboratorio con este aparato. La altura la tienen y seguramente van a tener también la densidad del fluido, entonces de esa forma van a ustedes poder medir cuál es la presión al interior aquí de este aparato. Y ya este es el último medidor de presión, ya para que acabemos la clase, muchachos. Este es el barómetro de mercurio. Barómetro de mercurio, ¿para qué me sirve? O más bien, ¿de qué consta? Tenemos un tubo lleno de mercurio y luego cojo ese tubo, como que lo tapo y lo volteo y lo meto dentro de un tazón que también está lleno de mercurio. No dejo que le entre nada de aire. Entonces, cuando hago eso, yo noto como que el nivel de mercurio comienza a bajar. Bueno, este tubo tiene que ser lo suficientemente alto, ¿cierto? Entonces comienza a bajar acá el nivel de mercurio. Aquí lo que se va a generar, muchachos, es como un vacío. Pues aquí hay vapor de mercurio, pero el vapor de mercurio es muy poco denso, o sea, tiene una densidad muy baja. O sea, esto prácticamente lo podríamos considerar como presión cero, o sea, casi vacío. Porque el mercurio es muy pesado. Entonces, por eso siempre tiende a caer, ¿cierto? Ok, entonces vamos a mirar qué pasa con la presión. Aquí voy a poner nuevamente la ecuación. La presión en este punto va a ser igual a la presión de superficie, que sería cero, más la densidad. Bueno, aquí yo ya directamente igualé las ecuaciones, pero vamos a hacerlo paso a paso acá para que no nos perdamos. De la presión en este punto, vamos a ver, llamar punto A, el punto A, entonces va a ser la presión de superficie
Bueno, pero esa cero más la densidad, que es la densidad del mercurio, por la gravedad, y por esta altura, noten muchachos que esta altura desde este punto hasta arriba, acá la llaman Y2, por Y2. Eso sería en el punto A. Y acá exterior, acá estoy en el interior del tubo, pero ¿qué pasa, digamos, en un punto B? Por aquí, afuera ya de, digamos, donde está el cilindro. Por aquí, entonces vamos a tener lo siguiente. Presión va a ser igual a la presión de superficie. Aquí ya la superficie es la atmósfera porque este está exterior. Le damos la P sub 0, atmósfera, más lo mismo la densidad, la gravedad, y en ese caso Y1. Noten muchachos que Y1 es la que llaman aquí la profundidad para esta región exterior. Acá nuevamente podemos igualar estas dos ecuaciones por lo mismo, son el mismo fluido y se encuentran al mismo nivel horizontal. Y Y2 menos Y1 ese lo llamamos H, igual que en el ejemplo anterior. Entonces, a partir de estas dos ecuaciones, muchachos, vamos a obtener una única ecuación. Esta P es la presión atmosférica. Presión atmosférica. Vamos a obtener una única ecuación. De hecho, les queda como tarea, si no me entendieron esta partecita acá, llegar a esta, aunque bueno, pues yo creo que es como muy evidente. Simplemente es igualar estas dos relaciones y despejar P sub 0, que es la presión atmosférica. Obtenemos esta relación. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Ah, bueno, entonces tenemos la presión atmosférica al lado izquierdo y al lado derecho tenemos la densidad del mercurio, la gravedad, se conoce, y H, que lo podemos medir. H es la altura a la cual se encuentra esta columna de mercurio, desde acá desde la superficie hasta donde llega. Eso también lo podemos medir. Entonces, este aparato nos sirve para medir cuál es el valor de la presión atmosférica. Barómetro de mercurio nos sirve para medir la presión atmosférica. No sé si han notado o no sé si alguien haya hecho ese experimento alguna vez, alguno de ustedes, que, por ejemplo, en Manizales compran una botella de agua y no la destapan y van y suben al Nevado del Ruiz. Y van y miran la botella y la botella está como inflada, como que, ¿por qué se infló? Está como así, como que la botella se puso como más gorda. Eso es debido a la diferencia de presión. A menor altura hay mayor presión. A mayor altura, entonces comienza a disminuir la presión. Entonces, este aparato nos sirve para medir justamente la presión atmosférica a diferentes niveles. A diferentes niveles, entonces comienza a variar este H. Entonces, este es el barómetro de mercurio. Como tarea, muchachos, denle un repaso a esto, repaso de todo esto que vimos, estos elementos de medición, barómetro de mercurio y el manómetro de tubo abierto. No sé si tienen alguna pregunta, muchachos, o comentario. Profe, ¿usted nos regala estos diapositivas en la plataforma o al correo? De momento se las voy a enviar, muchachos, al correo, pero evidentemente estarán todas en la plataforma, ¿cierto? Ah, listo, profe, gracias. Listo, muchachos, no, eso es todo por la clase de hoy, una clase introductoria un poquito larga, pero espero que les haya gustado. Vamos entonces con todo este semestre con física térmica. Muchísimas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Vale, profe. Que sí. Chao, profe. Gracias. Listo, chao, que descansen, muchachos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias, igualmente. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe, ¿cómo es que se llama el libro donde está esto que nos estaba explicando? Ah, sí, ya te lo muestro acá. Acá está la referencias. Ahorita te comparto también este que es de clase a clase. Las referencias están acá al final en la sección 34. Entonces el libro principal es este, Termodinámica de Zengel. De Es el ahí es donde principal. nos está explicando la clase de hoy. Eso de este y unas partecitas también de física universitaria del Cierre Semansky. Ok. ¿Y ese documento lo tenemos en la plataforma? Este documento creo que no está actualizado. Este se los voy a compartir por correo. Ok. Listo, profe. Muchas gracias. Y esto con mucho gusto.
Feliz noche. Hasta luego. Gracias, hasta luego igualmente.